Rompe el cerco mediático. No seas cómplice de este genocidio. Quédate escuchando esta transmisión especial de Radio Trinchera. Con los ojos en Gaza, la verdad está en el barro. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo y nuestro cultivo. Seguimos en esta transmisión especial de Radio Trinchera, de todo el multimedio Trinchera, por Palestina Libre, por Gaza, no solamente siguiendo el recorrido y el trayecto de la flotilla Sumud Global que está llevando ayuda humanitaria hacia Gaza, sino también recuperando toda la historia de lucha de Palestina e invitamos a este momento a alguien que sabe mucho sobre este tema. Los asiduos de Trinchera ya lo conocerán. Estamos hablando del querido Nicolás Sampedro, conductor de Marcha de Gigantes, el programa de política internacional que va los sábados de 10 a 12 del mediodía. ¿Cómo andamos, Nico? ¿Cómo andan? Te viniste empilchado. Esa es una muy buena remera para este día, me parece. Y eso que no vieron las medias. Compartimos remera con Franco, tienen la misma. Mirá, yo todavía no tengo la trajo en algún momento. esa remera. Sí, siempre me la trajo. parece que sí. La usa la semana, a veces una semana completa. Para recomendar a la gente del otro lado también y agradecer a todo el equipo de Trinchera, ir a las redes de la revista, de la radio, a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, que estamos haciendo la cobertura de la transmisión, a quien no la pueda estar escuchando en vivo, también ir ahí, que vamos a estar todo el seguimiento de lo que vayamos conversando, las entrevistas, recordar que vamos a estar contactándonos en todas las horas con integrantes de la flotilla para ir conversando y sobre todo el foco en lo que es esta noche del Mediterráneo, ¿no? Recordemos la diferencia horaria, obviamente, donde hay mayor conflicto dentro de la flotilla Sumud Global, y por eso la intención de hacer esta transmisión ya a estas horas para la cercanía a la noche de la flotilla. Así es. Como decíamos, vamos a estar ahí entre el Mediterráneo y la ciudad de La Plata, acá en el barrio de Tolosa, yendo y viniendo para acompañarlos. Le decimos que ustedes nos acompañen poniéndole like a esta transmisión, siguiendo el canal de Trinchera TV, comentando, que son cosas que este es un tema que ustedes sabrán no le gusta mucho al algoritmo, no es un tema que sea de los favoritos de los canales de YouTube. Así que les pedimos que hagan esas cosas que les gusta al algoritmo y que les gusta a estas plataformas comandados por grandes dueños del mundo, para que esto tenga más difusión, compártanlo y rompamos entre todos el cerco mediático que está imperando en la actualidad. Nico, ¿con qué nos vamos a meter con tu presencia aquí en el estudio? Les proponía hace un ratito, mientras estábamos fuera de aire, charlar un poco de lo que es el contexto en el que se da esta particular flotilla y esta particular movilización en barcos hacia Palestina, porque seguramente habrán pispeado algo en redes sociales, habrán visto algo hace unos días, de hecho creo que hoy o ayer estaban todavía exponiendo mandatarios. Se dio en el marco de, también, y me parece que no es casual, en el marco de la que sería 80 asamblea. Yo le digo 80ava porque no sé ni cómo se pronuncia. Octagésima, creo que sí. Octagésima cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde prácticamente la mayoría hablaron o mencionaron el tema de Gaza, incluso Israel. Incluso no repasé último minuto de Donald Trump, si había hablado o no había hablado. Sí hizo declaraciones después respecto de qué es lo que está sucediendo. Puntualmente le preguntaron por Cisjordania y dijo que no iba a dejar que Benjamín Netanyahu y el gobierno israelí se anexionen Cisjordania. Un lugar que está olvidado, si queremos decirlo, en la mediática, en la narrativa que se construye mediáticamente. Se habla mucho del genocidio en Gaza, que es una realidad que es terrible,
pero se habla muy poco de lo que está pasando en Cisjordania, donde permanentemente, todos los días, llegan noticias de asesinato de palestinos, de vandalización de casas de palestinos, de tomas de tierra, y no es algo nuevo. Y acá me parece, yendo a lo que planteaba Delphi, o la idea que tiraba Delphi de hacer, hay que tener en cuenta una cosa, no arrancó todo el 7 de octubre, como se ha construido la narrativa en este último tiempo por lo menos. La masacre contra el pueblo palestino no es algo que haya comenzado con lo que mediáticamente construyeron como el atentado terrorista de la organización Hamas hacia el territorio israelí o controlado por Israel el 7 de octubre del 2023. No arranca ahí. Ahí arranca una última etapa que, si se quiere, lo que hace es bestializar aún más lo que ya venía sucediendo, no solamente en Franja de Gaza, sino también en Cisjordania, que es una avanzada mucho más concreta, más grande respecto del territorio. Pero hay que recordar que por lo menos hace 6 años que Gaza está bloqueada. O sea, no es nuevo. Hace por lo menos 6 años que el ingreso o egreso de cosas, ya sea de mercadería, de personas o de lo que fuere, a Gaza está bloqueado. Incluso en el mar, donde históricamente el pueblo palestino ha tenido un vínculo con el mar muy importante, sobre todo en la parte de Gaza, precisamente porque es un pueblo pesquero, básicamente. Durante muchísimo tiempo vivieron de eso, vivieron de lo que podían pescar en el lugarcito que los dejaba hacerlo la marina, en este caso. Claro, porque no es que se puede meter en aguas profundas Claro. a desarrollar la pesca, donde podemos decir que está la mayor cantidad de insumo para eso, sino que recién apenas en las costas dejan que palestinos desarrollen su actividad. Sí, y donde si te alejabas un poquitito más te tiraban un misilazo, no es que... No es que te llevan preso. Claro, por eso digo que es importante señalar esto, es importante tener en cuenta que esto no arranca el 7 de octubre del 2023, viene de mucho antes. Si lo queremos llevar al proceso histórico, en 1948, cuando la ONU efectivamente da reconocimiento al Estado de Israel o plantea la solución de los 2 estados, es un primer momento, si se quiere, donde se reconoce a una parte y no a la otra, porque al Estado palestino no se lo reconoció, ni en ese momento, ni mucho menos después. Después hubo enfrentamientos con distintos países de la región, distintas oleadas que se fueron dando de enfrentamientos, la guerra de los 6 días, la primera y segunda intifada, se dieron distintos momentos en donde el pueblo palestino, y hablo de pueblo palestino y no de una organización en particular, precisamente porque Hamas es la expresión, es un fragmento, es, si se quiere, lo que desde 2006, que se realizan las últimas elecciones, es quien gobierna oficialmente la Franja de Gaza. Porque se realizaron elecciones y votaron a Hamas para que sea quien gobierne la Franja de Gaza, al igual que lo hicieron con la autoridad palestina que conduce Mahmoud Abbas en Cisjordania. Y que vale aclarar, en esta jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas, ni siquiera Estados Unidos permitió el arribo del referente, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y tuvo que dar su discurso desde la capital por videollamada. Lo cual es la prueba concreta de que lo que niegan es la existencia del país, del Estado palestino, y no están en una cruzada contra una organización en particular. Sí, ahí me parece que por eso es importante marcarlo. Más allá de que hay distintas versiones de cómo se financiaba Hamas y demás cuestiones, una de ellas lo que plantea, y también por eso lo último que vimos hace algunas semanas nada más, que fue el bombardeo de Israel a Qatar, sí, en la capital de Qatarí, en Doha. En plenas negociaciones por la paz, ¿no? En plenas negociaciones, y específicamente a un edificio donde se encontraba la delegación negociadora que estaba analizando un texto propuesto por Estados Unidos para un cese al fuego. ¿Quién había convocado esas negociaciones en Qatar? Qatar estaba como mediador, sí, al igual que Turquía. Bien. Son 2 de los países que estaban como mediadores. Y acá una distinción. Hamas, desde sus orígenes, tiene vinculaciones con lo que
la política de Asia Occidental es la Hermandad Musulmana, que no es una organización que exista solamente en Qatar, sino es una organización ligada a una forma de comprender el mundo islámico, de comprender la región, los países, etcétera, con mucho poder, sobre todo económico, que es parte de, según se sostiene, del financiamiento o de las vertientes que financian a Hamás en particular. Siempre como se lo consideró de alguna manera, entre comillas, como el brazo armado en territorio palestino. Pero no es la única. Además de Hamás existe la yihad islámica, por ejemplo, que tiene una forma de entenderlo quizá más ligada al marxismo. Está el Frente Nacional para la Liberación Palestina, que tiene más, si queremos ponerlo a título de lo que conocemos nosotros acá, más ligado a una visión también más revolucionaria en términos marxistas. Y fueron todas parte de ese 7 de octubre. No es que fue solamente Hamás. Fueron varias organizaciones. Y esto lo vimos después, bastante tiempo después, en la cumbre que tuvieron las 14 facciones que existen dentro de Palestina. Y acá es donde se vuelve complejo, porque no es solamente Hamás. Hamás es una de esas 14. Se juntaron en China por iniciativa del gobierno chino, precisamente para tratar de llegar a una unificación, de llegar a un criterio común, precisamente para poder avanzar en materia diplomática y demás en la solución de dos estados. China viene impulsando hace un tiempo, sobre todo, o sea, viendo lo que sucede en Palestina, pero claramente por tratar de buscar algún tipo de paz en un sector conflictivo que también le es favorable a China en términos comerciales, y viene hace un tiempo intentando construir esas mesas de diálogo. Acá ya que hablamos de China, en el chat preguntaba a Silvaine hace un rato por qué Rusia no interviene para detener las tácticas de Netanyahu. Bueno, ahí nos vamos a meter en un terreno más complejo. Es más complejo. Escuchen Marcha de Gigantes yo para creo que profundizar más. En esto, de todas maneras, tanto China como Rusia no se meten explícitamente en el asunto. Sobre todo porque si hay algo que no les interesa es profundizar la guerra, digamos, bien, o avanzar por ese lado. Siempre van por la vía diplomática, en Consejo de Seguridad, en todas las reuniones que tienen, en todas las oportunidades en que se han manifestado públicamente, tanto Rusia como China han planteado que hay que encontrar una solución negociada al conflicto. ¿Por qué no se mete Rusia? Militarmente, ¿por qué no se mete? Y precisamente porque tiene el conflicto en Ucrania. Eso sería abrir otro frente que muy posiblemente debilitaría su posición, porque tendría que obviamente desplegar fuerza en dos lugares, más allá de que proporcionalmente sería un conflicto bastante más chico, pero además porque el gobierno de Rusia, al igual que el gobierno chino, no tienen malas relaciones en términos diplomáticos con Israel. Hay muy pocos estados, incluso aquellos que están reconociendo a estas alturas al Estado palestino, ¿no? No conocíamos en los últimos días la noticia de Francia, con el presidente Macron saliendo a reconocer al Estado de Palestina, Reino Unido, lo cual es toda una novedad, porque fue uno de los artífices de la creación del Estado de Israel. Recordemos que Gran Bretaña es el que le dice a Palestina y a Israel que van a tener un Estado a los dos en el mismo lugar. Claro, era un mandato británico eso. Era un mandato británico, así que ahora reconoce la existencia del Estado palestino. Ahora, preguntarte, Nico, para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, algo que recién resaltaba Celeste y me interesa que nos cuentes un poco. ¿Cuáles son en estas negociaciones por la paz, por ejemplo, que se venían dando en algunos países? ¿Cuáles son las soluciones posibles a este genocidio, a este momento? Porque en algún momento, o por lo menos hasta ahora, la propuesta de muchos era los dos estados, ¿no? La solución de los dos estados. Recién Celeste decía, hasta ahora no hemos visto que esa propuesta haya podido funcionar. ¿Cuáles son las que no digo que vos nos digas qué pensás vos, si querés también, pero por lo menos cuáles son las que se barajan cuando se habla de estas negociaciones entre las distintas partes?
Mirá, la que más resonancia tenía, o una de las que más relevancia tuvo en términos internacionales, fue esta, la de los 2 estados. Desde el lado palestino, la última o la condición que aceptaron ellos en su momento fue la de quedarse únicamente con creo que es del 22% de su territorio, de lo que era su territorio históricamente, de lo que era la Palestina histórica, que son las fronteras de 1967, en donde Cisjordania y Franja de Gaza y algunas regiones más quedarían como territorio gazatí, o territorio palestino, perdón, y el resto quedaría sobre territorio israelí. El problema es que desde ese momento para acá hay una foto muy icónica que muestra la evolución de cómo se ha ido comiendo, entre unas comillas muy grandes, cómo se han ido comiendo territorio, utilizando una táctica que es desde hace mucho y es como se fueron expandiendo, que es la de generar asentamientos ilegales, que después el gobierno israelí reconozca esos asentamientos como propios y en esos lugares empezar a construir vivienda de colonos israelíes, que después obviamente Israel dice, esto es territorio nuestro. A ese paso fueron comiéndose distintos lugares o distintas, fueron avanzando, sobre todo en la parte de Cisjordania, es donde se ve muy implacablemente este avance. La otra posición o la otra posibilidad que se ha barajado en algún momento es la solución de un Estado único con doble nacionalidad, vendría a ser. Quizás esa es más improbable hoy por hoy. Y la parte palestina, históricamente lo que ha hecho es plantear la cuestión o la necesidad de boicotear la economía israelí. ¿Por qué boicotear la economía puede ser un camino que pueda llegar a tener algún fruto? Porque le estás ejerciendo de alguna manera presión para que se sienten a negociar. Sí. ¿Por qué esto? Porque la opción militar está cuasi vetada, entendiendo que Israel tiene por lo menos 300 bombas nucleares. Sí, por lo menos. Ese es un asterisco aparte. Todo el desarrollo militar, tecnológico que tiene Israel, que bueno, lo vemos estos días con la flotilla, con esto de los drones incendiarios, que es apenas, podríamos decir, la punta del iceberg del desarrollo militar israelí. Ahí estamos viendo un poco lo que graficaba Nico. Sería la tercera columna, esas las fronteras así claro. que estaban en 1967. La Palestina histórica es la que está toda verde, la de al lado es de las fronteras del 67. Ah, la que... A ver. No, la tercera, 47. la del 67. La del 47, que es cuando es la partición, que ahí se reconoce... Ahí estamos viendo una Gaza similar a lo que tenemos hoy, pero una Cisjordania total. Y eso no es hasta la actualidad, es hasta 2010. 2010. Si no lo que estamos viendo en la última imagen. En los últimos 10 años... Fijémonos si encontramos alguna de ahora, de la última que haya, que es mucho menos el territorio que le queda. Es mucho más chiquitito. Y si se fijan, tampoco es que están pidiendo dennos un 50% del territorio. Que es lo que bien marcabas vos al principio, lo que en su momento... Aceptaron el 22 en el 67. Desde ese momento esta parte, Israel se fue comiendo cada vez más territorio, al punto de que, hoy en términos legales supuestamente la autoridad palestina es gobierno en Cisjordania, pero en realidad... Es una región militarizada y la controla básicamente Israel. Y acá igual, en todo esto que vos decís, de los posibles escenarios, las posibles llegadas a un alto al fuego y algún tipo de acuerdo, aparece también la pregunta de, después de más de 70 años, de un pueblo oprimido, ya en una cuestión más humana, porque hay que darle el carácter humano, hay una posibilidad de ponerse de acuerdo con quien te destruyó, hay una posibilidad del perdón, podríamos, porque hasta en cualquiera que haya estado, que siga siendo tu vecino, vamos a ponerlo ahí en ese formato. ¿Existe el perdón en eso y hay una posibilidad de acuerdo en ese punto? Y más allá de lo que pueda llegar a ser el pueblo palestino, pienso en la misma crianza también de los colonos israelíes, que acá algo que destacaba Ariana en el chat, que decía, destacaba un video que hay sobre una de las precursoras de los asentamientos ilegales en Cisjordania, en una entrevista donde le preguntaban si sentía empatía por los niños en Gaza, y dijo que los palestinos no tenían que enseñar a sus hijos a atacar a Israel. Y algo que siempre se ve, más que nada en esto que decimos de este genocidio televisado, son los relatos de colonos israelíes
celebrando la muerte de los palestinos y creyendo verdaderamente que son incluso aquellos bebés recién nacidos son enemigos a destruir. Digo, ¿qué posibilidad de convivencia hay cuando tu vecino piensa que sos un animal terrorista a destruir, no? Creo que como toda sociedad, hay sectores que lo aceptarían. Sí. Y Sí, hay población en Israel que está en desacuerdo. el 20%. El 80% de la población israelí apoya lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, no dicho por mí, sino por israelíes o judíos que conocen, que viajaron, que están allá, que van y vuelven. No es solamente Netanyahu el problema. Hay una complicidad cívica. Otra cosa que también se ha planteado en esto de la discusión de las narrativas. No es solamente el problema de Ben Gvir o Bibi Netanyahu o el Likud, que es el partido al que pertenece Netanyahu. Claro, porque algunos dicen es porque es un gobierno de extrema derecha. Eso fue, por ejemplo, la discusión que plantearon algunos legisladores argentinos hace algunos días nada más, cuando se votaba, creo, el insistir con el financiamiento educativo. Que salió el tema porque una diputada argentina planteó que se quería solidarizar porque se iban a cumplir los 2 años, qué sé yo. Bueno, y salió el tema y uno de los diputados dijo, bueno, en realidad es problema de que está el Likud y que es un gobierno extremista. Bueno, no sé si es tan así, quizás es un poco más complejo. El 80% de la población israelí más o menos avala lo que está pasando. Y hay un video que para mí es muy gráfico de la situación. Hay una ciudadana que no es israelí de nacimiento, que de hecho tiene rasgos orientales, que viaja a Israel levantando la banderita de Israel y planteando y qué sé yo, y va al Muro de los Lamentos y los colonos la escupen. La escupen, le pegan, y estaba levantando la bandera de su bandera. Y eso me parece que grafica en gran medida lo complejo que es, porque estás hablando de gente que incluso cree que, no digo toda, pero sí un porcentaje, cree que el resto, o que los palestinos son bestias, que no son seres humanos, y que por eso se puede hacer cualquier cosa con ellos. Hay un montón de elementos que llevaría horas o días tratar de hacerlo de una manera más acabada, digamos. Pero me parece que es muy complejo y sin lugar a dudas la presión económica podría llegar a ser una vertiente o una arista para presionar a que lo mismo que el planteo diplomático y convertir a Israel en un paria, que de alguna manera en lo que pasó en la ONU empieza a pasar eso. El problema es que, y incluso lo decía Netanyahu, está el video si lo quieren poner, Netanyahu diciendo, voy a decirles algo, lo dijo ayer u hoy. Hoy. Cuando se levantaban. Cuando se estaban todos... cuando empieza a hacer el discurso, qué sé yo, empieza a hablar y dice, les voy a decir algo que dijo Merz, el canciller alemán. Sí. Dice, Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Me parece que ahí... Ese es otro, pero no importa, déjalo. Ese es otro. En lo que plantea es que precisamente hay mandatarios que públicamente están diciendo o están reconociendo el Estado palestino y están planteando que hay un genocidio y qué sé yo, y sin ningún tapujo, Netanyahu lo dice en la Asamblea de la ONU, dice, muchos de los mandatarios que dicen esto a puertas cerradas me felicitan. ¿Cómo? Yo me pregunto, más allá de que no dio nombres, yo me pregunto, ¿será Emmanuel Macron? ¿Será Merz? ¿Será Pedro Sánchez? ¿Será Meloni? ¿Será quiénes son? ¿Por qué los pueblos de esos países no le preguntan a sus mandatarios si efectivamente son ellos los que puertas adentro le dicen a Netanyahu, felicitaciones, gracias por estar luchando por nosotros? Es como... Se vuelve cada vez más complejo. Me parece que esa es una posible vía, porque efectivamente la cuestión militar, más allá de que también el presidente de Indonesia planteó la posibilidad de poner 20.000 soldados para un ejército internacional que actúe en Gaza,
Pero bueno, es muy, muy difícil, me parece. Si no es diplomáticamente y con presión y boicot económico y diplomático, no sé si hay una posible solución. Por lo menos lo que leo o lo que entiendo desde el lado israelí. Desde el lado palestino también creo que podría haber alguna resistencia, pero dado lo que están viviendo me parece que sería bastante más sencillo. Bien, Nico, muchas gracias por este tiempo. Igual te van a seguir escuchando no solo Marcha Gigante, sino que después vas a ser uno de los reemplazos de la conducción, de esta conducción rotativa que vamos a hacer en el día de hoy. Ahí fue un poco del contexto del presente, de lo que nos dejó la Asamblea de la ONU para entender lo que está sucediendo en Palestina y en Israel. Ahora nos vamos a ir pasado ya de la hora a una tanda para seguir con esta transmisión especial de cobertura de la flotilla Global Sumut. Quédense del otro lado, ya volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.